Hola. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda parte del tema elementos básicos de la geometría, segmentos y ángulos. La semana pasada ya trabajamos con el tema de segmentos y ahora vamos a trabajar con el tema de ángulos. Para trabajar este tema de ángulos tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros sabemos que un ángulo es una figura geométrica que se forma con la unión de dos rayos. Por ejemplo, yo voy a dibujar acá un rayo y acá otro rayo. Ahora, ¿cuál vendría a ser el ángulo? El ángulo es la figura que se forma en este punto. Esta partecita que estoy pintando de rojo es el ángulo. Por ejemplo, el ángulo puede ser alfa, puede ser, por ejemplo, llamado beta, puede ser llamado teta, puede ser llamado gamma, puede ser también el valor de x, puede ser y, puede ser z, etcétera. Ese ángulo puede tener cualquier nombre. Ahora, para este caso vamos a ver algunas propiedades. Existen muchas propiedades, pero en particular vamos a ver las propiedades que se cumplen cuando existen líneas paralelas. Ahora, ¿qué son líneas paralelas? Líneas paralelas son dos líneas que no tienen ni principio ni fin, o sea, son dos rayos, y esos dos rayos nunca se van a intersectar. ¿Ya? O sea, esas dos líneas se van a ir hasta el infinito y nunca se van a intersectar. Y siempre van a tener una particularidad, y esa particularidad es que si yo trazo una distancia, si esta distancia vale d, yo trazo esta otra distancia, esta distancia también va a valer d, esta otra distancia va a valer d, esta distancia va a valer d, y así hasta el infinito. Siempre van a tener una misma distancia entre rayo y rayo. Como siempre van a tener esa misma distancia, esos rayos nunca se van a intersectar. ¿Ya? Esas son líneas paralelas. Ahora, ya que sabemos que son líneas paralelas, vamos a ver cinco propiedades. Vamos a empezar. En primer lugar, si yo tengo dos líneas paralelas, en este caso tengo dos líneas paralelas, la línea L1 y L2, y están siendo intersectadas por una línea L3, esta línea de acá. Cuando pasa eso, se cumple la siguiente propiedad, que este ángulo que tengo acá, alfa, va a ser igual a este otro ángulo que tengo aquí, llamado beta. Alfa va a ser igual a beta. Ahora, acá tengo otra propiedad. Por ejemplo, también tengo dos líneas paralelas, L1, L2 y una línea secante L3. Ahora, ¿qué pasa? Que este ángulo interno más este otro ángulo interno, en este caso alfa más beta, va a sumar 180. ¿Ya? La suma de esos dos ángulos internos va a ser 180. Ahora, vamos por otra propiedad. En esta otra gráfica también tengo dos líneas paralelas, L1 y L2, siendo intersectadas por L3. ¿Y qué pasa? Que el ángulo que está acá, este ángulo, ya va a ser igual a este ángulo. En pocas palabras, alfa va a ser igual a beta. Si este ángulo de acá vale 10, este otro ángulo que está acá abajo también va a valer 10. Si el de arriba vale 20, el de abajo también va a valer 20. Ahora vamos con otra propiedad. También son dos líneas paralelas y tengo líneas secantes acá, ya que están intersectando, pero acá se cumple otra propiedad, una propiedad muy importante. Se cumple que la suma de esos dos ángulos A y B, ya la suma de esos dos ángulos va a ser igual a este ángulo que está en la parte del medio. ¿Qué quiere decir? Que este X va a ser igual a más B. ¿Ya? Se cumple lo siguiente, que X es igual a más B. Se cumple esa propiedad. Ahora, vamos por la última propiedad que vamos a ver ahora.
tengo que este ángulo M más este ángulo N va a ser igual a la suma de esos tres ángulos, este de acá y este de acá. ¿Ya? M más N va a ser igual a X más Y más Z. Esa es otra propiedad que se cumple en las líneas paralelas. Ahora, vamos a ver cómo emplear estas propiedades en los problemas. Entonces, vamos a empezar. Vamos con el ejercicio número 1. Ahora, cuando yo termine de desarrollar el primer problema, apenas yo termine de desarrollar ese problema, ustedes van a pausar el video y van a desarrollar los ejercicios 1 y 2 que tienen en las fichas que se les ha mandado el día de ayer. Ahora, vamos a desarrollar el primer problema. El primer problema dice, calcular X si la medida del ángulo R, O y T es igual a 120. ¿Qué significa? Que todo este ángulo vale 120. Ahora, yo voy a decir lo siguiente. Yo sé que este cuadradito que tengo acá, este cuadradito, vale 90. Cada vez que ustedes vean ese cuadradito va a valer 90. Ya es algo que no deben olvidar. Ahora, yo voy a decir lo siguiente. Ese 90 más X más 10 va a ser igual a 120. Ahora voy a decir 90 más 10 es 100. 100 más X va a ser igual a 120. Ahora, el X lo voy a dejar acá y voy a poner igual 120. Y ustedes saben que este 100, cuando cambie de posición, va a cambiar de signo. Ahora va a ser menos 100. ¿Y cuánto es 120 menos 100? Eso es igual a 20. Para este problema, X es igual a 20. Ahora pausen el video y resuelvan el ejercicio 1 y 2. Bueno, vamos a continuar. Vamos a desarrollar el segundo problema. Este problema lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. En ángulos hay una propiedad que dice lo siguiente. Si yo tengo dos líneas secantes, el ángulo que se forma acá, este ángulo que lo voy a poner X, va a ser igual a este ángulo que está acá, que voy a llamarlo Y. ¿Qué quiere decir? Que Y va a ser igual a X, ¿ya? Y va a ser igual a X. Ahora, con esa propiedad voy a desarrollar este problema. Y voy a decir lo siguiente. 2X más 20 va a ser igual a X más 60. Ahora, este X lo voy a mandar al otro lado. Y voy a tener 2X menos X igual a 60. Y este más 20 va a ir como menos 20. Y digo, 2X menos X es X. Esto va a ser igual a 60 menos 20 y eso va a ser 40. Ahora, de esta misma manera van a resolver el problema 3 y el problema 4. Ya, así que pausen el video y resuelvan el problema 3 y el problema 4. A ver, vamos a continuar con el tercer problema. El tercer problema ya implica las propiedades que hemos visto anteriormente. Ahora, este problema se resuelve de la siguiente manera. Yo tengo acá este ángulo que vale 60. Y hace un momento en el problema anterior les dije lo siguiente. Si yo tengo dos líneas, de esta manera, dos líneas secantes, si este ángulo vale X, este ángulo también va a valer X. Si este ángulo, por ejemplo, si este ángulo vale 10,
este ángulo también va a valer 10. Ahora, aplicando esa teoría voy a decir lo siguiente. Si tengo que este ángulo vale 60, este ángulo también va a valer 60. Ahora voy a aplicar esta propiedad. Esta propiedad de acá. Esta propiedad. Esta propiedad que me dice que la suma de los dos ángulos internos suman 180. Ahora voy al problema nuevamente. Voy a poner que 2x más 20 más 60 va a ser igual a 180. Ahora digo 2x más 80 va a ser igual a 180. Ahora voy a poner 2x es igual a 180 menos 80. 2x va a ser igual a 100. Y ahora voy a tener que x va a ser igual a 100 entre 2 y eso va a ser igual a 50. Entonces, para este problema, x tiene el valor de 50. Ahora, de esta manera, van a resolver el problema 5 y el problema 6. Así que pausen el video y resuelvan esos dos problemas. Ahora, vamos a desarrollar el siguiente problema. Para este problema, me dicen lo siguiente. Tengo acá el valor de x, el valor de 90 y acá tengo un ángulo que vale 50. Entonces, haciendo memoria, nosotros sabemos lo siguiente. Que tenemos esta propiedad, miren. Esta propiedad. Esta propiedad me dice lo siguiente. Si yo tengo dos ángulos, esos dos ángulos, A y B, la suma de esos dos ángulos me va a dar el valor que está en la parte del medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x es igual a A más B. Esta propiedad voy a aplicarla en este problema. Pero la propiedad me dice que este ángulo más este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Pero yo no tengo este ángulo. Pero por los dos problemas anteriores que hemos hecho, voy a decir lo siguiente. Si este ángulo vale 50, este ángulo también va a valer 50. Ahora voy a decir lo siguiente. Aplicando la propiedad que les mencioné hace un momento, voy a decir que x más 50 va a ser igual a 90. Ahora x va a ser igual a 90 menos 50. Y 90 menos 50 es igual a 40. Entonces, para este problema, x va a valer 40. Ahora, de esta misma manera pueden resolver el problema 7 y el problema 8. Así que pausen el video y resuelvan esos dos problemas, el 7 y el 8. Ahora, vamos a continuar con el último problema. El último problema me dice lo siguiente. Me piden hallar el valor de x, que lo tengo acá. Para este problema voy a aplicar esta propiedad. La última propiedad que está acá. Esta de acá. Esta propiedad me dice que estos dos ángulos que están acá, este m y este n, la suma de m más n me va a dar como resultado la suma de estos otros tres ángulos, la suma de x, de y y de z. ¿Qué quiere decir? Que m más n va a ser igual a x más y más z. Aplicando esa propiedad voy a resolver este problema. Entonces, acá me piden lo siguiente. Para este problema, simplemente vamos a aplicar la fórmula. No vamos a hacer nada más. Y la fórmula me dice lo siguiente, que este número 50 más este 30, o sea 50 más 30, va a ser igual a la suma de esos tres ángulos, a la suma de x más 40 más 10. Entonces, esto va a ser igual a x
más 40 más 10. Eso dice la fórmula. Ahora, ¿cuánto es 50 más 30? Eso es 80. Eso va a ser igual a X. Y 40 más 10 es 50. Muy bien. Ahora, este más 50 lo voy a mandar al otro lado. Ya saben que cuando cambian de lugar, estos cambian de signo. Entonces voy a tener 80 menos 50. Y eso va a ser igual a X. En este caso, ¿cuánto es 80 menos 50? Eso es 30. Entonces X vale 30. De esta misma manera van a desarrollar el problema número 9. Y ese sería el último problema. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda en algún problema me pueden preguntar. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias.